Me negué a pagar la deuda de 500.000 euros de mi hijo. La semana siguiente, mi nuera me preparó una sopa especial, pero yo, durante más de una década, viví en un mundo sin sonido. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Soy Elvira Muñoz, tengo 76 años y vivo sola en una casa de piedra centenaria en el barrio histórico de Salamanca, con vista al río Tormes. Cada mañana, me asomo a la ventana de mi dormitorio y veo las torres doradas de la catedral brillar bajo el sol de Castilla. Mi casa tiene 3 plantas, techos altos con vigas de madera oscura y suelos de baldosa roja que crujen bajo mis pasos. El papel pintado de las paredes, con pequeñas flores azules, está descolorido por el tiempo, pero aún conserva la calidez de los días en que esta casa respiraba vida. La pérdida de audición llegó gradualmente, como una niebla espesa que se filtra por debajo de las puertas. Primero fueron las conversaciones lejanas, después las voces cercanas, hasta que el mundo se volvió un lugar de gestos mudos y labios que se movían sin sentido. Los médicos dijeron que era irreversible. Una degeneración del nervio auditivo. Explicaron con esa frialdad clínica que convierte el sufrimiento humano en diagnósticos técnicos. Pero la verdadera sordera no vino de mis oídos. Vino del corazón de quienes más amé. Mi rutina se había vuelto predecible como el repique de las campanas de San Martín. Cada mañana me levantaba a las 7. Preparaba mi café en la cafetera italiana que traje de Roma hace 30 años, y me sentaba en el salón a leer el periódico local. María, mi cuidadora, llegaba a las 9 con su delantal blanco almidonado y su sonrisa paciente. Ella había aprendido a comunicarse conmigo a través de notas escritas en una libreta de tapas rojas que siempre llevaba en el bolsillo. Los domingos eran especialmente duros. Desde la ventana del salón, veía a las familias caminando hacia la Plaza Mayor después de misa, los niños corriendo entre las columnas mientras sus abuelos los seguían con risas cómplices. Yo recordaba cuando Alonso era pequeño, cuando me tomaba de la mano y me contaba sus aventuras del colegio con esa vocecita aguda que ahora solo existía en mi memoria. Mi hijo Alonso tenía 45 años y trabajaba como corredor de bolsa en Madrid. Se había casado con Leticia hace 12 años, una mujer elegante que siempre llevaba trajes de marca y hablaba con acento madrileño refinado. Tenían una hija, mi nieta Lucía, de 14 años, a quien veía en Navidad y poco más. Las visitas de Alonso se habían vuelto esporádicas y siempre cargadas de prisa, como si mi casa fuera una parada obligatoria en un itinerario demasiado apretado. La tarde que cambió todo fue un martes de febrero, cuando la neblina del Tormes empapaba los cristales del salón y yo estaba bordando un mantel que nunca terminaría. María escribió en su libreta con letra urgente: «Es Alonso. Quiere hablar contigo. Dice que es importante». Mi corazón se encogió. Él no solía llamar, y cuando lo hacía, nunca era para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. Tomé el teléfono con manos temblorosas, viendo los labios de María moverse mientras le explicaba que yo no podía oír, pero que intentaría leer sus labios. «Mamá», dijo con esa voz que había perdido toda la ternura de la infancia, «necesito 500.000 euros. Es una deuda de negocios urgente. Una inversión que salió mal. No tengo a quién más recurrir». No preguntó si tenía ese dinero. No preguntó si estaba comiendo bien, si dormía sin dolor, si me sentía sola en esta casa demasiado grande para una anciana sorda. Solo dijo: «Te necesito», como si fuera una cuenta bancaria con patas. No una madre que lo había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 8 años. Le respondí con una sola palabra, firme como nunca antes en mi vida: «No». El silencio que siguió fue diferente al que conocía. No era la ausencia de sonido por mi sordera. Era el vacío helado de la decepción convertida en desprecio. Vi cómo María fruncía el ceño, leyendo algo en los labios de Alonso que yo no podía captar completamente. Después, colgó sin decir adiós. Esa noche, me senté en mi mecedora de mimbre junto a la ventana, viendo las luces de Salamanca parpadear como estrellas terrestres.
En mis manos tenía una fotografía amarillenta. Alonso a los 5 años, en la feria de septiembre, con un globo rojo y una sonrisa que creía que duraría para siempre. Me pregunté en qué momento ese niño dulce se había convertido en un extraño que solo me veía como una fuente de dinero. El frío se había metido en mis huesos, pero también en mi alma. Por primera vez en décadas, me di cuenta de que mi propia sordera había sido una bendición disfrazada. No había tenido que escuchar las mentiras, las promesas vacías, las palabras dichas sin amor. Pero ahora, en este silencio elegido, comenzaba a escuchar algo mucho más claro. El sonido de mi propia dignidad pidiendo a gritos que la defendiera. Los días siguientes a mi no transcurrieron como páginas en blanco. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una señal de vida de Alonso. El silencio de mi teléfono se había vuelto más ensordecedor que mi propia sordera. Mientras María limpiaba los cristales del salón, yo me refugié en el desván de la casa, ese lugar polvoriento donde guardaba los recuerdos que ya no cabían en mi corazón. Entre cajas de cartón amarillentas y baúles de madera carcomida, encontré lo que buscaba: una caja de zapatos llena de recibos, facturas y documentos que contaban la verdadera historia de mi relación con Alonso. La primera factura que saqué fue de la Academia Santa Teresa, el colegio privado más caro de Salamanca. Año tras año, durante 12 largos años, había pagado religiosamente 800 euros mensuales para que mi hijo recibiera la mejor educación. En aquella época, yo trabajaba como secretaria en el ayuntamiento, ganando apenas 900 euros al mes. Recuerdo vívidamente aquellas noches contando monedas sobre la mesa de la cocina, calculando si podría permitirme comprar carne esa semana o si tendría que conformarme otra vez con lentejas y patatas. Había otra factura, esta de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde Alonso estudió Administración de Empresas. 1.200 euros por trimestre durante 5 años. Yo vendí las joyas de mi madre, incluido el collar de perlas que había pertenecido a mi abuela, para pagar el primer año. Después, hipotequé esta misma casa, la casa donde nací, donde crecí, donde di a luz a Alonso en una madrugada nevada de diciembre del 78. «Mamá», me había dicho entonces con 18 años, abrazándome después de recibir su carta de aceptación. «Algún día te pagaré todo esto. Serás la madre más orgullosa de España, cuando seas la mamá de un empresario exitoso». Qué ingenua fui al creer que el éxito profesional venía acompañado de gratitud filial. En otra factura, encontré el recibo del Volkswagen Golf que le compré para su 21 cumpleaños. 15.000 euros que saqué de mis ahorros de toda la vida. Había estado ahorrando desde los 30 años para comprarme una casa más pequeña junto al río cuando me jubilara, pero cuando vi la ilusión en sus ojos al hablar de tener su propio coche, no pude negarme. «Mamá, con un coche podré conseguir mejores trabajos, hacer prácticas en Madrid. Es una inversión en nuestro futuro», me había convencido. Ese coche lo estrelló 6 meses después contra un árbol en la carretera de Zamora. Había bebido en una fiesta universitaria. Salió ileso, pero el coche quedó hecho chatarra. Nunca pidió perdón. Solo dijo: «Estas cosas pasan, mamá. Los seguros están para esto». Pero el documento que más me dolió encontrar fue el contrato de alquiler del apartamento en Madrid donde Alonso vivió durante sus primeros años como profesional. Yo pagué la fianza y los 6 primeros meses de renta porque necesitaba tiempo para establecerse en el sector financiero. Eran 800 euros mensuales por un piso de 2 habitaciones en el barrio de Chamberí. Durante año y medio, transferí religiosamente ese dinero cada mes, mientras yo comía lentejas y arroz, porque mi pensión de 650 euros apenas alcanzaba para mantener esta casa. «Es temporal, mamá», me aseguraba por teléfono cada domingo. «En cuanto cierre mi primer gran negocio, te devuelvo todo con intereses. Vamos a viajar juntas a París, como siempre soñaste». París. Qué palabra más bonita para una mentira tan fea. María me encontró en el desván, rodeada de papeles, con lágrimas secas en las mejillas. Escribió en su libreta: «¿Está bien, señora Elvira? ¿Necesita algo?». Le mostré los documentos y ella leyó en silencio.
su rostro reflejando la indignación que yo ya no tenía fuerzas para sentir. Escribió: ¿El señor Alonso sabe todo lo que usted hizo por él? Yo negué con la cabeza. Alonso tenía una memoria muy selectiva. Recordaba perfectamente cada regalo que no le había comprado, cada capricho que no había satisfecho, cada vez que le había dicho, no podemos permitírnoslo. Pero había olvidado mágicamente cada sacrificio, cada noche sin calefacción para pagarle el colegio, cada comida saltada para que él pudiera tener dinero de bolsillo como sus compañeros. La última vez que había mencionado todo lo que había hecho por él fue hace 3 años, durante una de sus visitas navideñas. Leticia llevaba un abrigo de bisón que costaba más que mi pensión anual, y Alonso presumía de su nuevo Audi. Les había preparado cordero asado, su plato favorito desde niño, y mientras comíamos, comenté lo orgullosa que estaba de verle tan próspero. «Claro, mamá», había respondido mientras cortaba la carne sin mirarme. «Pero tampoco es que hayas hecho nada extraordinario. Eso es lo que hacen las madres, ¿no? Educar a sus hijos. Es tu responsabilidad, no un favor». Leticia había reído, una risa cristalina que se me clavó como vidrios rotos en el alma. «Ay, Elvira, qué dramática eres. Alonso ha llegado donde está por su propio mérito y talento. Los padres solo ponen las bases, el éxito se lo construye cada uno». Esa noche, después de que se marcharan, me senté en mi mecedora y me pregunté si había criado a un hijo o a un extraño. El niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, que me traía flores del jardín cada primavera, que me decía, «Te quiero, mamá», antes de dormir, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero lo que más me dolía no era el dinero gastado. El dinero, al fin y al cabo, era solo papel. Lo que me dolía era el recuerdo de todas las noches que me quedé despierta, cosiendo ropa ajena para sacar unos euros extra, mientras él dormía tranquilo soñando con su futuro brillante. Las madrugadas que me levanté cuando tenía fiebre, llevándole sopa y tomándole la temperatura cada hora, porque era lo único que tenía en el mundo y no podía permitirme perderlo. Los domingos que fingí estar contenta quedándome sola en casa mientras él salía con sus amigos, porque quería que fuera un niño normal y no se sintiera culpable por tener una madre viuda que dependía emocionalmente de él. Las veces que me mordí la lengua cuando llegaba tarde, cuando suspendía exámenes, cuando me hablaba mal, porque pensé que ser madre significaba amar incondicionalmente, perdonar infinitamente, dar sin esperar nada a cambio. Qué tonta fui. Confundí amor incondicional con autoabandono. Confundí ser buena madre con ser una mártir silenciosa. María me ayudó a guardar todos los documentos en una carpeta. Mientras lo hacíamos, escribió en su libreta: «¿Por qué no le enseña todo esto al señor Alonso? Tal vez no recuerda». Sonreí con amargura. Oh, él recordaba perfectamente. Simplemente había decidido que mis sacrificios eran mi obligación, no regalos de amor. Había reescrito nuestra historia en su cabeza para no cargar con el peso de la gratitud. Es mucho más fácil tomar que agradecer. Es mucho más cómodo olvidar que reconocer. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria en la cocina donde había cocinado miles de comidas para él, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Por primera vez en mi vida, comenzaba a entender por qué algunas madres terminan odiando a sus hijos. No era odio lo que sentía, no todavía, pero sí una tristeza tan profunda que se parecía peligrosamente al rencor. Y lo peor de todo era que, a pesar de todo, a pesar de los documentos, a pesar de las evidencias, a pesar de la frialdad de esa última llamada, una parte diminuta de mi corazón seguía esperando que el teléfono sonara y escuchara su voz diciendo: «Perdóname, mamá, me equivoqué, te quiero». Pero el teléfono siguió mudo, tan sordo como yo había estado durante años a las señales de que mi hijo ya no era mi hijo, sino un extraño que compartía mi sangre y mi apellido, pero no mi amor. Una semana después de mi negativa, cuando el silencio se había vuelto tan denso que cortaba el aire de la casa como un cuchillo, llegaron. Era un sábado por la tarde. Las campanas de la catedral acababan de tocar las 4 cuando escuché el timbre. María abrió la puerta y vi las siluetas familiares recortándose contra la luz dorada del otoño salmantino.
Alonso llevaba su traje gris de los domingos, el mismo que se ponía para las bodas y los bautizos, como si esta fuera una ocasión especial. Leticia venía envuelta en su perfume francés, ese aroma a jazmín y dinero que siempre precedía su llegada. Me trajeron flores, un ramo de crisantemos amarillos, las flores que se llevan a los cementerios para honrar a los muertos. Qué apropiado, pensé, porque efectivamente algo había muerto entre nosotros esa semana. La ilusión de que mi hijo me veía como algo más que una cuenta bancaria con sentimientos. «Mamá», dijo Alonso con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, esa sonrisa ensayada que había perfeccionado en sus años de vendedor de sueños financieros. «Venimos a pedirte perdón. Fue una torpeza mía pedirte tanto dinero de golpe. Lo entiendo perfectamente». Leticia se acercó a mí con esos pasos calculados que había aprendido en alguna academia de protocolo para esposas de ejecutivos. Me besó en ambas mejillas, sus labios apenas rozando mi piel, como si mi vejez fuera contagiosa. «Elvirita querida», me susurró con esa voz melosa que reservaba para las ocasiones que requerían manipulación sutil. «Hemos estado muy preocupados por ti. Vivir sola en esta casa tan grande, con tu sordera, ¿no te da miedo por las noches?» Escribí en la libreta de María. «No tengo miedo de nada». Pero mientras escribía, mis manos temblaban, porque sí tenía miedo. No de ladrones o de accidentes domésticos. Tenía miedo de ellos. «La semana que viene vamos a venir a cuidarte», anunció Alonso con esa autoridad paternal que había adoptado desde que cumplió los 40, como si los roles se hubieran invertido, y ahora él fuera el padre y yo la niña díscola. «Leticia va a prepararte una sopa especial. Es una receta que aprendió de su abuela andaluza. Te va a encantar. Sopa. Especial. No sé por qué, pero esas dos palabras juntas me provocaron un escalofrío que me recorrió la columna vertebral como agua helada. En los ojos de Leticia brillaba algo que no sabía identificar. No era amor, ni siquiera cariño fingido. Era algo más oscuro, más calculado. «Con esa sopa vas a dormir como una niña», añadió Leticia, acariciándome el pelo con una ternura tan falsa que mi cuero cabelludo se contrajo instintivamente. «Ya verás qué bien te va a sentar». Se quedaron toda la tarde, hablando de cosas intrascendentes, mientras yo fingía leer una revista y María preparaba café. Alonso me contaba anécdotas de su trabajo que sonaban inventadas, historias sobre clientes importantes y negocios exitosos que no cuadraban con su petición desesperada de €500,000. Leticia hablaba de las clases de pilates de Lucía, de las notas excelentes que estaba sacando en el instituto, de lo mucho que mi nieta me quería aunque casi nunca viniera a verme. Pero por debajo de esa conversación aparentemente normal, yo percibía una corriente subterránea de nerviosismo. Alonso se tocaba constantemente el nudo de la corbata, un tic que tenía desde niño cuando mentía. Leticia miraba su teléfono cada pocos minutos, como si esperara una llamada urgente o una confirmación de algo. Cuando se marcharon, dejaron tras de sí esa sensación pegajosa que queda en el aire después de una tormenta que no llegó a descargar. María cerró la puerta y me miró con preocupación. Escribió en su libreta: «No me gusta cómo la miraba la señora Leticia. Parecía que estuviera midiendo la casa». Tenía razón. Durante toda la visita, había visto a Leticia evaluar cada mueble, cada cuadro, cada objeto de valor con la mirada experta de alguien que trabaja en una casa de subastas. Sus ojos se habían detenido especialmente en el aparador de caoba, donde guardaba la vajilla de sargadelos que había heredado de mi madre, y en el reloj de péndulo alemán que marcaba las horas desde 1932. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la mecedora del salón, viendo las luces de los coches cruzar el puente romano sobre el Tormes, pensando en lo extraño que había sido todo. ¿Por qué habían venido sin avisar? ¿Por qué insistían tanto en cuidarme cuando en años anteriores apenas recordaban mi cumpleaños? ¿Y por qué esa obsesión con la dichosa sopa especial? El martes siguiente, llegaron puntuales como relojeros suizos. Esta vez traían una olla de barro grande, de esas que se usan para cocinar para muchas personas. Leticia la llevaba con ambas manos, como si transportara algo sagrado. «Aquí tienes la sopa milagrosa», anunció con una sonrisa que parecía tallada en madera.
4 horas he estado cocinando para ti, Elvirita. Con todo mi amor. La olla desprendía un aroma extraño. No era el olor familiar del cocido salmantino, ni de la sopa de ajo, ni de ningún guiso que recordara de mi infancia o de mis años de cocinera. Era algo turbio, desagradable, que me revolvía el estómago. ¿Qué lleva exactamente? Escribí en la libreta. Secreto familiar, respondió Leticia con un guiño cómplice. Hierbas especiales de Andalucía. Ya sabes cómo somos los del sur, muy misteriosos con nuestras recetas. Alonso sirvió un plato hondo y me lo puso delante con ceremoniosidad exagerada. El líquido era de un color marrón verdoso que no parecía natural, con grumos indefinibles flotando en la superficie. El olor, de cerca, era aún peor. Me recordaba al agua estancada de las charcas del río después de las lluvias torrenciales. «Tómatela toda», insistió Alonso. «Leticia ha puesto mucho cariño en esta sopa. No queremos que se sienta mal, ¿verdad?» Fingí que me temblaba la mano y derramé accidentalmente la mitad del contenido sobre la mesa. María se apresuró a limpiar mientras yo simulaba estar avergonzada por mi torpeza. «No te preocupes, mamá», dijo Alonso con una paciencia que nunca había mostrado antes. «Queda mucha sopa. Te serviré otro plato». «No», gesticulé exageradamente. «Estoy muy llena. Después me la tomo». Los vi intercambiar una mirada rápida, cargada de significado. Leticia apretó los labios en una línea fina que conocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando algo no salía según sus planes. «Bueno», dijo finalmente, «entonces nos la llevamos para que la calientes cuando tengas hambre. Pero prométeme que te la vas a tomar toda. Es muy importante para tu salud». ¿Importante para mi salud? ¿Desde cuándo Leticia se preocupaba por mi bienestar? La mujer que en 12 años de matrimonio con mi hijo nunca me había preguntado si necesitaba medicinas, si dormía bien, si me dolían las articulaciones cuando cambiaba el tiempo. Después de que se marcharan, esperé 1 hora antes de abrir la olla. El olor que salió me golpeó como una bofetada. María, que estaba a mi lado, se tapó la nariz instintivamente. «Dios santo», escribió en su libreta, «esto no es comida. Huele a medicina. O algo peor». Cogí una cuchara y removí el contenido. Entre los grumos marrones distinguí lo que parecían restos de plantas machacadas, algo que podría ser raíces trituradas, y un polvo blanco que se había depositado en el fondo. «¿Cree que deberíamos llevarlo al médico?», escribió María, «para que lo analice». Negué con la cabeza. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cogí la olla y la vacié completamente por el fregadero, viendo cómo el líquido espeso se escurría lentamente por el desagüe como una serpiente viscosa. Esa noche me senté en mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir cada pulsación en las sienes. Mi propio hijo había traído a mi casa algo que claramente no era comida, algo que querían que me tomara toda y que era muy importante para mi salud. Por primera vez en mi vida, sentí miedo real de las personas que más había amado. Y por primera vez en semanas, lloré, no de tristeza, sino de terror puro. ¿Qué clase de hijos había criado? ¿Qué clase de nuera había acogido en mi familia? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conseguir lo que querían? En la oscuridad de mi dormitorio, con el ruido lejano del tráfico nocturno como única compañía, comprendí que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una madre decepcionada, era una anciana en peligro. Y ellos lo sabían. Había algo que Alonso y Leticia no sabían, algo que ni siquiera María conocía. 3 semanas antes de la llamada pidiendo dinero, había viajado en secreto a Madrid para someterme a una operación experimental en el Hospital La Paz. Un procedimiento arriesgado que podría devolverme parcialmente la audición o dejarme completamente sorda para siempre. Los médicos me habían dado un 30% de posibilidades de éxito. Decidí apostar por ese 30%. La operación había sido un éxito relativo. No recuperé la audición completamente, pero sí lo suficiente como para distinguir voces cercanas, conversaciones en voz baja, susurros que antes se perdían en el vacío de mi mundo silencioso. Era como si hubiera pasado de estar en una habitación completamente a oscuras
a tener una vela parpadeante que iluminaba apenas lo suficiente para ver las sombras moverse, pero decidí no contárselo a nadie, ni siquiera a María. Algo en mi instinto de supervivencia, forjado por años de decepciones y traiciones menores, me decía que era mejor que todo el mundo siguiera creyendo que era completamente sorda. Las personas dicen la verdad cuando piensan que nadie puede escucharlas. Y vaya si tenía razón. El jueves siguiente a la sopa envenenada, llegaron sin avisar. Era media tarde y yo estaba en el salón, fingiendo leer una revista mientras María preparaba la cena en la cocina. Escuché sus voces antes de que tocaran el timbre. ¿Estás segura de que funcionará?, preguntaba Alonso con ese tono nervioso que tenía cuando era niño y había roto algo. Por supuesto que funcionará, respondió Leticia con esa seguridad helada que tanto me inquietaba. Mi primo Sebastián es farmacéutico en Sevilla. Él me explicó exactamente qué cantidad usar y durante cuánto tiempo. 3 semanas tomándolo regularmente, y empezará a mostrar signos evidentes de demencia senil. Los médicos no sospecharán nada. Es un deterioro completamente natural para alguien de su edad. Se me heló la sangre en las venas. Demencia senil. Querían volverme loca. Cuando María les abrió la puerta, ya estaba de vuelta en mi pose habitual. Anciana sorda leyendo tranquilamente en su mecedora. Los saludé con la sonrisa vacía que había perfeccionado. Esa máscara de abuela inofensiva que ocultaba el horror que acababa de descubrir. «Mamá», dijo Alonso acercándose para besarme la frente. «Venimos a ver qué tal te sentaste la sopa de ayer. ¿Te gustó?». Asentí y escribí en mi libreta. «Muy rica. Gracias». Leticia se sentó en el sofá con esa elegancia estudiada que nunca perdía, ni siquiera cuando estaba planeando destruir la mente de una anciana. «Me alegro mucho, Elvirita. Es importante que mantengas una buena alimentación. A tu edad, la nutrición es fundamental para la salud mental». La forma en que pronunció salud mental me confirmó que había escuchado bien. No había sido una alucinación de mi mente paranoica. Realmente estaban intentando volverme loca con medicamentos. ¿Te has sentido más cansada últimamente?, preguntó Alonso con falsa preocupación. ¿Más confundida? Es normal a tu edad, mamá. El cerebro también envejece. Negué con la cabeza, fingiendo no entender completamente lo que me preguntaba. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuántas veces habían intentado darme esa sopa? ¿Había otros alimentos que habían traído en visitas anteriores? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? María les ofreció café y se retiró a la cocina. Fue entonces cuando comenzó la verdadera conversación, la que creyeron que yo no podría escuchar. ¿Cuánto tiempo más crees que tardará en hacer efecto?, murmuró Alonso, acercándose al oído de su esposa. Sebastián dice que con la dosis que le pusimos ayer, en 2 semanas empezará a tener episodios de confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación temporal, tal vez alguna alucinación menor, lo suficiente para que cualquier médico certifique que necesita cuidados especializados. ¿Y si se niega a ir a una residencia? No podrá negarse. Cuando tenga el certificado médico de incapacidad mental, tú serás su tutor legal. Podrás tomar todas las decisiones por ella, incluyendo dónde vive y cómo se administra su dinero. Alonso suspiró con alivio. Perfecto. ¿Y la casa? En cuanto esté internada, podemos poner la casa en venta. Con el mercado inmobiliario actual en Salamanca, esta zona histórica está muy cotizada. Fácilmente sacamos 400.000 euros. Más que suficiente para pagar mis deudas del casino y las tuyas de la bolsa. Deudas del casino. Mi nuera era ludópata. Y mi hijo había perdido dinero en inversiones especulativas. Por eso necesitaban $500.000 euros. No para un negocio legítimo, sino para tapar sus vicios y errores. ¿Y si alguien sospecha algo?, preguntó Alonso. Los vecinos la conocen desde hace décadas. Saben que siempre ha estado cuerda. Por eso es tan perfecto, respondió Leticia con una sonrisa que pude escuchar en su voz. La demencia senil no aparece de un día para otro. Diremos que llevamos meses notando signos, pero que no queríamos preocupar a nadie, que intentamos cuidarla en casa todo lo posible, pero que ya no podemos más. Seremos los hijos abnegados que se sacrifican por una madre enferma. Hijos abnegados, repitió Alonso con una risa ahogada. Después de todo lo que ha hecho por nosotros,
Al final seremos nosotros los que la cuidemos. Qué irónico. Lo que hizo por ti, corrigió Leticia con acidez. Por mí no hizo nada más que tolerarme porque no le quedaba otra opción. Esa mujer nunca me quiso. Siempre pensó que no era suficiente para su precioso hijo. Bueno, ahora eso da igual. En un mes será solo una anciana con demencia en una residencia de segunda categoría, y nosotros tendremos su dinero para empezar de nuevo. Residencia de segunda categoría, había dicho. Ni siquiera planeaban internarme en un lugar decente. Querían enviarme al tipo de institución donde los ancianos van a morir olvidados, donde los familiares visitan una vez al año por Navidad para limpiar su conciencia. María regresó con el café y la conversación volvió a temas banales. Hablaron del tiempo, de las obras en la Plaza Mayor, de lo caro que estaba todo, como si no acabaran de planificar meticulosamente la destrucción de mi mente y mi libertad. Cuando se marcharon, me quedé inmóvil en la mecedora hasta que sus pasos se perdieron en la distancia. Solo entonces me permití temblar. Todo mi cuerpo se estremeció como una hoja en tormenta, liberando el terror que había estado conteniendo durante una hora. María se acercó preocupada y escribió en su libreta: ¿Se encuentra bien? Está muy pálida. No podía contarle la verdad. Aún no. Si María sabía que podía oír, podría cambiar involuntariamente su comportamiento, y Alonso y Leticia se darían cuenta de que algo había cambiado. Necesitaba tiempo para planificar, para pensar, para decidir cómo iba a defenderme. Esa noche no pude cenar. El estómago se me había cerrado completamente. Me senté en mi cama, mirando por la ventana las luces de Salamanca, sintiendo por primera vez en mi vida lo que debía sentir un animal atrapado. Habían tendido la trampa perfectamente. Usarían mi propia sordera contra mí, mi edad, mi soledad. ¿Quién iba a creer a una anciana de 76 años contra un respetado corredor de bolsa y su elegante esposa? Pero tenían un error fatal en su plan, un error que sería su perdición. Creían que no podía escucharlos. Y durante las próximas semanas, iba a escuchar cada palabra, cada plan, cada detalle de su conspiración. Iba a usar su propia confianza contra ellos. Iba a demostrarles que subestimar a una madre herida es el error más peligroso que se puede cometer. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de abuela dulce y todo de mujer dispuesta a luchar. La guerra acababa de comenzar, y ellos ni siquiera sabían que había empezado. Los siguientes días los viví como una actriz preparando el papel más importante de su vida. Cada mañana me despertaba con un propósito que no había sentido en años: sobrevivir y vencer. Lo primero que hice fue llamar discretamente al doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hace 20 años. Le pedí que viniera a casa para una revisión rutinaria, pero cuando llegó, le conté todo. Al principio pensó que eran fantasías de una mente mayor, hasta que le mostré los restos de la sopa que había guardado en un frasco de cristal en el frigorífico. «Dios santo, Elvira», murmuró después de oler el contenido. «Esto huele a benzodiazepinas mezcladas con algo más. Tengo que llevarlo al laboratorio inmediatamente». 3 días después, el doctor Ramírez regresó con un informe que confirmaba mis peores temores. La sopa contenía dosis altísimas de lorazepam, haloperidol y una sustancia que no habían podido identificar completamente, pero que parecía ser algún tipo de alcaloide vegetal que en dosis continuadas podía causar efectivamente síntomas similares a la demencia. «Elvira», me dijo con gravedad, quitándose las gafas para limpiarlas nerviosamente, «esto es intento de envenenamiento. Tenemos que denunciarlo inmediatamente». «No», le respondí con firmeza que me sorprendió a mí misma. «Todavía no. Tengo un plan mejor». El doctor me miró como si hubiera perdido la razón, pero yo sabía exactamente lo que hacía. Una denuncia inmediata significaría que Alonso y Leticia tendrían tiempo de inventar excusas, de contratar abogados, de desaparecer las evidencias. Necesitaba algo más sólido, algo irrefutable. Necesitaba que siguieran creyendo que estaban ganando. Al día siguiente llamé al notario, don Emilio Castañeda, que había llevado los asuntos de mi familia durante 3 décadas. Le pedí que viniera discretamente, por la puerta trasera de la casa, cuando María no estuviera.
Don Emilio, le dije cuando se sentó en mi salón, necesito hacer algunos cambios urgentes en mi testamento. Y necesito investigar si alguien ha estado haciendo movimientos con mis cuentas bancarias sin mi conocimiento. El notario, un hombre de 70 años con la paciencia de quien ha visto todas las miserias humanas posibles, escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio durante largos minutos. Elvira, me dijo finalmente, tengo malas noticias. Efectivamente, alguien ha estado haciendo consultas sobre tus propiedades. Tu hijo estuvo en mi despacho hace 2 semanas preguntando sobre los trámites para declarar a una persona incapacitada mentalmente. Dijo que era por prevención, que estabas empezando a mostrar signos de deterioro. El puñal se me clavó más profundo en el pecho. Alonso no solo había planeado envenenarme, había estado preparando el terreno legal para mi destrucción. También, continuó don Emilio, he recibido una consulta de un despacho de abogados de Madrid pidiendo información sobre el valor catastral de esta casa. Cuando les pregunté en nombre de quién actuaban, me dijeron que era confidencial, pero por experiencia puedo decirte que ese tipo de consultas suelen preceder a procedimientos de incapacitación. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, aunque ya tenía la respuesta en mi mente. Podemos tomar medidas preventivas, crear un fideicomiso irrevocable, modificar tu testamento para que sea imposible de impugnar, establecer cláusulas específicas que protejan tus bienes contra cualquier intento de manipulación. Y podemos dejar todo preparado para que, si llega el momento, tengas pruebas irrefutables de que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Trabajamos durante 3 horas esa tarde. Reorganizamos completamente mi patrimonio. La casa pasó a un fideicomiso que se activaría automáticamente si alguien intentaba declararme incapaz. Mis cuentas bancarias quedaron protegidas con cláusulas que requerían la presencia física de 3 testigos independientes para cualquier movimiento superior a 1.000 euros. Y establecimos un fondo especial que se destinaría a la fundación de un centro de ayuda para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Si tu hijo consigue que te declaren incapaz, me explicó don Emilio, se encontrará con que no puede tocar ni un céntimo de tu dinero sin el consentimiento de un tribunal. Y para conseguir ese consentimiento, tendría que demostrar que realmente actúa en tu mejor interés. Pero la parte más dulce de mi venganza aún estaba por llegar. Esa misma semana, Alonso me llamó para informarme que habían encontrado una residencia perfecta para mí. Es en las afueras de Zamora, me explicó con esa alegría forzada que usaba cuando mentía. Muy tranquila, con jardines preciosos. Y tienen un programa especial para personas con problemas auditivos. Fingí entusiasmo y le dije que me encantaría visitarla. El viernes siguiente me llevaron en coche a ver mi supuesta nueva casa. Era exactamente lo que había imaginado. Un edificio gris de 4 plantas en una zona industrial, con ventanas pequeñas y un patio de cemento donde los residentes se sentaban en sillas de plástico mirando al vacío. ¿Verdad que es perfecta?, preguntó Leticia mientras paseábamos por pasillos que olían a desinfectante y desesperanza. Aquí vas a estar muy cuidada. El personal es muy profesional. El personal era una enfermera con cara de pocos amigos y 2 auxiliares que parecían más carceleros que cuidadores. Las habitaciones eran diminutas, con una cama, una mesilla y una ventana que daba a un muro de ladrillo. El precio, según escuché que Alonso preguntaba discretamente, era de 800 euros mensuales. Una ganga para librarse de una madre inconveniente. Me gusta mucho, les dije, firmando los papeles de interés que me pusieron delante. ¿Cuándo podría mudarme? Pronto, mamá. Muy pronto, respondió Alonso. Y por primera vez en semanas vi en sus ojos algo parecido a la felicidad genuina. Esa noche, mientras ellos celebraban en algún restaurante caro de Madrid el éxito de su plan, yo llamé al detective privado que don Emilio me había recomendado. Necesito que investiguen a mi hijo y a mi nuera, le expliqué a don Rafael Moreno, un ex policía nacional convertido en investigador privado. Quiero saber exactamente en qué problemas económicos están metidos, con quién deben dinero, y quiero pruebas documentales de todo. Don Rafael era un hombre meticuloso que había trabajado en la Unidad de Delitos Económicos durante 20 años. En una semana me trajo un informe que superaba mis peores expectativas.
Alonso debía 340.000 euros a varios bancos por inversiones fallidas en criptomonedas y acciones de empresas tecnológicas que habían quebrado. Había falsificado documentos para obtener algunos de esos préstamos, usando como aval propiedades que no poseía realmente. Leticia tenía deudas de juego por valor de 180.000 euros, con 3 casinos diferentes de Madrid y Marbella. Había empeñado joyas, había pedido préstamos a usureros, y según los informes de los casinos, mostraba claros signos de ludopatía compulsiva. Juntos habían hipotecado su piso de Madrid hasta límites imposibles y habían vendido el coche de Alonso para pagar las amenazas más urgentes. «Señora Elvira», me dijo don Rafael mostrándome las fotografías, «su hijo y su nuera están a menos de 2 meses de ser ejecutados judicialmente. Si no consiguen $500,000 de euros muy pronto, van a perder todo lo que tienen. Y probablemente Alonso acabe en la cárcel por falsificación de documentos». Entendí entonces la desesperación de la sopa envenenada. No era solo codicia, era supervivencia. Estaban ahogándose, y yo era la única tabla de salvación que podían agarrar. Pero había una diferencia crucial entre nosotros. Yo había aprendido a nadar en aguas mucho más profundas que las suyas. Había sobrevivido a la muerte de mi marido, a criar sola a un hijo, a décadas de trabajo mal pagado, a la sordera, a la soledad. Había sobrevivido a todo, y no iba a permitir que 2 ludópatas desesperados me destruyeran en el último acto de mi vida. El lunes siguiente, Alonso me llamó con voz temblorosa. «Mamá», me dijo, «necesitamos acelerar lo de la residencia. He hablado con los médicos y creen que sería mejor que te mudaras la semana que viene. ¿Por tu bien? Claro». «Por supuesto, hijo», le respondí con dulzura. «Lo que tú digas. Confío completamente en ti». Si hubiera podido verme en ese momento, habría visto una sonrisa que no tenía nada de maternal y todo de depredador que ha localizado a su presa. La trampa estaba tendida, solo faltaba que cayeran en ella. El domingo que elegí para mi venganza amaneció con esa luz dorada que solo tiene Salamanca en otoño. Las campanas de la catedral repicaron las 11 cuando marqué el número de Alonso. «Hijo», le dije con la voz más dulce que pude fingir, «¿por qué no vienes a comer hoy con Leticia? Quiero despedirme como es debido antes de irme a la residencia. He preparado tu plato favorito». Escuché la sorpresa en su voz. Hacía años que no los invitaba espontáneamente. «Claro, mamá. Nos hace mucha ilusión. ¿A qué hora?» «A las 2. Y trae los papeles de la residencia. Los quiero firmar hoy mismo para que no tengáis más preocupaciones». Después de colgar, María me miró extrañada. Escribió en su libreta. «¿Estás segura de esto? Parecen muy nerviosos últimamente». Le sonreí y por primera vez en semanas fue una sonrisa genuina. «María, hoy es el día más importante de mi vida. ¿Puedes ayudarme a poner la mesa con la vajilla buena?» Pasé toda la mañana preparándome como una novia prepara su boda. Me puse mi vestido azul marino de los domingos, el que me hacía parecer más joven. Me recogí el pelo en un moño elegante, como solía llevarlo cuando era secretaria del ayuntamiento. Me puse los pendientes de perlas que habían sido de mi madre y el broche de plata que mi marido me regaló en nuestro 10º aniversario. Puse la mesa con el mantel de encaje que bordé durante mi luna de miel, hace más de 40 años. Saqué la vajilla de sargadelos que Leticia había estado evaluando con la mirada durante sus visitas. Encendí las velas del candelabro de plata que había heredado de mi abuela. Todo tenía que estar perfecto para lo que iba a suceder. A las 2 en punto sonó el timbre. Alonso y Leticia entraron con esa sonrisa nerviosa de quienes saben que están a punto de conseguir lo que tanto habían deseado. Él llevaba una cartera de cuero marrón que probablemente contenía todos los documentos para internarme. Ella se había puesto su vestido de los días especiales, como si fuera a celebrar algo. «Qué mesa más bonita, mamá», dijo Alonso besándome en la mejilla. Hacía tiempo que no veíamos la vajilla buena. «Es una ocasión especial», respondí, guiándolos al comedor. No todos los días una madre se despide de su hijo. La ironía de mis palabras les pasó completamente desapercibida. Serví el primer plato, una crema de calabaza que había preparado con especial cuidado. Mientras comían, hablaron de la residencia con entusiasmo fingido. «Vas a estar tan bien cuidada»,
decía Leticia entre cucharada y cucharada. Las enfermeras son muy atentas y tienen actividades todos los días. Actividades como mirar la pared y esperar la muerte, pensé, pero sonreí y asentí como la anciana dócil que creían que era. Cuando terminamos la crema, me levanté para servir el segundo plato. Era entonces cuando tenía planeado revelar mi secreto. Pero algo inesperado sucedió. El teléfono sonó. María lo cogió y vino corriendo al comedor. Escribió rápidamente en su libreta. «Es el médico. Dice que es urgente». Me disculpé y fui a la cocina a atender la llamada, dejando a Alonso y Leticia solos en el comedor. Fue entonces cuando escuché la conversación que confirmó definitivamente que mi plan era no solo necesario, sino urgente. «¿Cuánto tiempo crees que tarde en firmar todo?», susurró Leticia. «No mucho. Está muy dócil hoy. Casi diría que hasta contenta», respondió Alonso con una risa ahogada. «Mejor, porque Sebastián me ha llamado esta mañana. Los de los casinos de Madrid están perdiendo la paciencia. Tenemos hasta el viernes para pagarles o van a tomar medidas más drásticas». «¿Drásticas como qué?». «Como romperme las piernas, querido. O peor». Sentí un escalofrío. No solo estaban desesperados, estaban aterrorizados. La gente aterrorizada es capaz de cualquier cosa. «Tranquila», dijo Alonso. «En cuanto firme los papeles de incapacidad, podemos vender la casa inmediatamente. Don Emilio ya tiene compradores interesados. En una semana tendremos el dinero». «¿Y si cambia de opinión? ¿Y si se da cuenta de algo?». «No se va a dar cuenta de nada. Está medio ida ya. ¿No has visto cómo nos mira? Como si estuviera en una nube. La medicación está funcionando perfectamente». Medicación, plural. Significaba que no había sido solo la sopa. Habían estado envenenándome de otras formas que aún no había descubierto. Volví al comedor con una sonrisa que habría helado la sangre de cualquiera que me conociera realmente. Era el doctor Ramírez. Mentí. Solo quería confirmar que mañana no tengo cita. Serví el segundo plato. Cordero asado con patatas. El plato favorito de Alonso desde que era niño. Mientras comían, los observé como un científico observa bacterias bajo el microscopio. Alonso se tocaba constantemente el nudo de la corbata. Leticia no paraba de mirar su teléfono. Ambos comían mecánicamente, con la mente claramente en otra parte. «Bueno», dijo finalmente Alonso, limpiándose la boca con la servilleta. «¿Traigo los papeles? Así podemos acabar con todo esto de una vez». «Por supuesto, hijo. Pero antes quiero que sepas algo». Saqué de mi bolsillo una pequeña grabadora digital que había comprado especialmente para esta ocasión. La puse sobre la mesa, entre los platos sucios y las copas de vino. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Alonso, y por primera vez desde que llegó, había auténtica preocupación en su voz. «Es una grabadora», respondí con voz firme. «Y tiene registrada toda la conversación que acabáis de tener en el comedor mientras yo estaba al teléfono». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Leticia se había quedado con la copa de vino a medio camino de sus labios. Alonso había palidecido hasta ponerse del color de la pared. «Mamá, ¿qué quieres decir?», tartamudeó. «Quiero decir que puedo oír. Recuperé parte de la audición hace semanas. Y he estado escuchando cada palabra de vuestros planes para volverme loca, internarme y robarme la casa». Leticia dejó caer la copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como sangre, creando una mancha que se extendía lentamente. «Mamá, puedes oír», exclamó Alonso, tratando de fingir alegría, pero sonando solo desesperado. «Sí, Alonso, puedo oír. Y he oído cómo planeasteis envenenarme con medicamentos para simular demencia. He oído cómo contactasteis con residencias baratas para deshaceros de mí. He oído cómo ya tenéis compradores para mi casa. Y he oído cómo necesitáis el dinero para pagar vuestras deudas de juego y vuestras inversiones fracasadas». El rostro de Leticia pasó de la palidez al rojo intenso. «Elvira, no sé de qué estás hablando. Estás confundida». «¿Confundida?», la interrumpí, levantándome de la silla con una dignidad que hacía años no sentía. «¿Confundida como cuando trajiste esa sopa con benzodiazepinas y haloperidol? ¿Confundida como cuando hablaste con tu primo farmacéutico sobre las dosis necesarias para simular demencia senil?
Los dos se miraron con terror. Habían caído completamente en mi trampa. «Esto es imposible», murmuró Alonso. «Tú no puedes haber oído eso. Estabas en la cocina». «Estaba en la cocina, sí. Pero esta casa tiene más de 100 años, hijo. Las paredes son gruesas, pero las puertas son de madera vieja que ha encogido con el tiempo. Se oye todo. Era mentira, por supuesto. Los había oído porque estaba escuchando desde el pasillo, pero no iba a revelar todos mis secretos de una vez. En ese momento, como si estuviera dirigido por el destino, sonó el timbre. María fue a abrir y regresó acompañada de don Emilio, el notario, el doctor Ramírez, y don Rafael, el detective privado. «Llegas justo a tiempo», les dije. «Te presento a mi hijo Alonso y a mi nuera Leticia, los principales protagonistas de la conspiración para declararme incapaz mental que hemos estado investigando». La cara de Alonso era un poema. Por primera vez en su vida adulta, se había quedado completamente sin palabras. «Buenos días», dijo don Emilio con esa cortesía fría que reservaba para los momentos más desagradables de su profesión. «Traemos algunos documentos que creemos que les van a interesar». Y así comenzó el final de la pesadilla que había durado semanas, pero que en realidad había comenzado años atrás. El día que confundí amor incondicional con permitir que me pisotearan el alma. Don Emilio abrió su maletín de cuero con la solemnidad de un juez abriendo el Código Penal. Don Rafael, el detective, colocó sobre mi mesa del comedor una carpeta gruesa que contenía suficientes pruebas para hundir a Alonso y Leticia en un océano de problemas legales. «Señores», comenzó el notario con esa voz que había escuchado en cientos de lecturas de testamentos y disoluciones matrimoniales, «tengo el deber de informarles que están siendo investigados por varios delitos». Leticia se había quedado muda, con los ojos fijos en los documentos que se extendían sobre la mesa, como una sentencia de muerte. Alonso intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que meterlas en los bolsillos. «En primer lugar», continuó don Rafael con la precisión de quien ha redactado miles de informes policiales, «tenemos el intento de envenenamiento. El análisis químico de la sustancia que trajeron a esta casa confirma la presencia de medicamentos controlados en dosis que habrían causado deterioro cognitivo permanente». Puso sobre la mesa el informe del laboratorio. 30 páginas técnicas que confirmaban científicamente lo que yo ya sabía en mi corazón. Habían intentado destruir mi mente. «En segundo lugar», añadió don Emilio, «tenemos evidencia de que el señor Alonso había iniciado gestiones para declararla incapaz sin su conocimiento ni consentimiento. Aquí están las consultas realizadas a mi despacho y a otros profesionales». Más documentos cayeron sobre la mesa. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, consultas legales, un rastro de papel que demostraba la premeditación de su plan. «Y en tercer lugar», intervino el doctor Ramírez con la gravedad que merecía el momento, «tengo que informarles que la señora Elvira está en perfecto estado mental, más lúcida, de hecho, que muchas personas de la mitad de su edad. Cualquier intento de declararla incapaz sería no solo fraudulento, sino criminal». Los miré sin odio. Esa fue quizás la sorpresa más grande para mí misma. Después de semanas de dolor, de terror, de sentirme traicionada en lo más profundo, lo que sentía no era rencor. Era una extraña sensación de liberación, como si me hubieran quitado un peso que llevaba cargando años sin darme cuenta. «Alonso», dije con una voz que sonaba diferente incluso a mis propios oídos. Más firme, más mía. «¿Tienes algo que decir?» Mi hijo me miró con los ojos del niño asustado que había sido cuando rompía algo valioso y sabía que tendría que enfrentar las consecuencias. Pero ya no era mi responsabilidad consolarlo. «Mamá, yo, nosotros. Nunca quisimos hacerte daño real», tartamudeó. «Estábamos desesperados. Las deudas, los bancos. Íbamos a perderlo todo». «¿Y eso te daba derecho a intentar volverme loca?», pregunté. No había acusación en mi voz, solo curiosidad genuina. Realmente quería entender cómo había llegado a ese punto el niño al que había criado con tanto amor. Leticia finalmente encontró su voz, pero no para pedir perdón. «Elvira, tú no entiendes la presión en la que hemos estado viviendo. Los intereses de las deudas crecen cada día.
Hay gente peligrosa esperando que paguemos. No teníamos otra opción. ¿No tenían otra opción? Repetí, y por primera vez en la conversación sentí una chispa de algo parecido a la indignación. ¿Trabajar más no era una opción? ¿Vender vuestras cosas de lujo no era una opción? ¿Pedir ayuda honestamente no era una opción? ¿Tenían que destruir a una anciana para salvar vuestros culos? La vulgaridad de mi lenguaje lo sorprendió tanto como a mí. Hacía décadas que no decía una palabrota, pero algunas situaciones requieren palabras contundentes. Don Rafael se aclaró la garganta. Señora Elvira, tengo que informarle que, según nuestras investigaciones, las deudas de su hijo incluyen también falsificación de documentos bancarios. Es un delito que puede conllevar prisión. Alonso se derrumbó completamente. Literalmente. Se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. Mamá, por favor, ayúdame. Sabes que siempre he sido tu hijo, tu único hijo. Por un momento, algo se removió en mi pecho. El instinto maternal que había sido mi brújula durante 45 años me gritaba que lo perdonara, que lo salvara una vez más, que volviera a ser la madre que sacrifica todo por su hijo. Pero entonces recordé la sopa. Recordé las noches que habían planeado mi destrucción mientras yo dormía confiada en mi casa. Recordé las palabras residencia de segunda categoría. Recordé que habían calculado cuánto tiempo tardaría en morir una vez que me internaran. Alonso, dije con una calma que me sorprendió, ya no eres mi hijo. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír el tic-tac del reloj de péndulo en el salón. Eres un extraño que comparte mi apellido y que una vez vivió en mi casa. Pero el niño que crié, el niño al que amé, murió hace mucho tiempo. No sé exactamente cuándo, pero no fue esta semana. Fue muriendo poco a poco, cada vez que me pidió dinero sin dar las gracias, cada vez que me visitó por obligación, cada vez que me habló como si fuera estúpida, cada vez que se avergonzó de presentarme a sus amigos. Leticia intentó intervenir. Elvira, estás siendo muy dura. Alonso te quiere... No, la corté. Alonso quiere mi dinero. Hay una diferencia que durante años confundí, pero que ahora veo con perfecta claridad. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana que daba al río Tormes. Las aguas corrían tranquilas bajo el sol de la tarde, llevándose las hojas secas del otoño hacia algún lugar lejano donde podrían convertirse en tierra fértil para algo nuevo. ¿Don Emilio? Dije sin darme la vuelta. ¿Han quedado claros los términos del Nuevo Testamento? Perfectamente claros, señora Elvira. Esta casa se convertirá en un refugio para mujeres mayores víctimas de violencia familiar. Su cuenta bancaria se destinará a financiar los gastos operativos del refugio. Y queda expresamente establecido que el señor Alonso y la señora Leticia no recibirán ni un céntimo de su patrimonio. ¿Y las medidas de protección? Implementadas. Cualquier intento de declararla incapaz activará automáticamente las cláusulas de protección que hemos establecido. Y el tribunal ha sido notificado de los intentos previos de manipulación. Me di la vuelta para mirarlos una última vez. Alonso seguía con la cabeza entre las manos. Leticia me observaba con una mezcla de odio y respeto que no había visto nunca antes en sus ojos. Tenéis 1 hora para salir de mi casa, les dije. Después de eso, si os vuelvo a ver por aquí, llamaré a la policía para que os arresten por allanamiento de morada. ¿Y nuestras deudas?, preguntó Leticia con voz quebrada. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hacen millones de personas en el mundo cuando tienen problemas económicos, respondí. Trabajar, ajustarse a sus posibilidades y aprender a vivir sin lujos que no pueden permitirse. Mamá, por favor, empezó Alonso una vez más. No me llames mamá, lo interrumpí con firmeza absoluta. Las madres protegen a sus hijos. Los hijos no intentan envenenar a sus madres. Esa relación ya no existe. Don Rafael recogió los documentos mientras don Emilio cerraba su maletín. El doctor Ramírez me tomó la tensión una vez más, como había hecho al principio de la reunión. «Tensión perfecta», anunció con una sonrisa. «Diría que esta conversación le ha sentado mejor que cualquier medicina». Tenía razón. Por primera vez en años me sentía completamente sana. No solo físicamente,
sino en lugares más profundos que llevaba mucho tiempo enfermos. Cuando todos se marcharon, me quedé sola en el comedor con María. Ella me miraba con una mezcla de asombro y preocupación. Escribió en su libreta: ¿Está segura de que ha hecho lo correcto? Al fin y al cabo, siguen siendo su familia. Sonreí y tomé su libreta para escribir mi respuesta. La familia no es solo la sangre que compartes. Es la gente que te quiere, te respeta y está dispuesta a cuidarte cuando lo necesitas. Tú eres más familia para mí que ellos. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Era la primera vez en semanas que alguien lloraba en mi casa por amor y no por miedo. Esa noche cené sola por primera vez sin sentir soledad. Me preparé una tortilla francesa. Me serví una copa de vino tinto de la botella que llevaba años guardando para una ocasión especial, y me senté en mi mecedora a ver las luces de Salamanca brillar como diamantes sobre el río. No pensé en Alonso ni en Leticia. No me pregunté si habían encontrado dónde dormir o cómo iban a resolver sus problemas. Por primera vez en mi vida de madre, sus problemas ya no eran míos. En su lugar, pensé en mañana, en la semana siguiente, en los meses que vendrían. Por primera vez en años, el futuro me parecía lleno de posibilidades, en lugar de un simple camino hacia la muerte. Me sentía como si acabara de despertar de un sueño muy largo, un sueño en el que había sido una persona que ya no reconocía. 6 meses después de aquel domingo que cambió mi vida para siempre, me despertaba cada mañana con una sensación que había olvidado durante décadas: la curiosidad por lo que el día me traería. Mi casa se había transformado en algo que nunca imaginé. Las habitaciones vacías del segundo piso ahora albergaban a 3 mujeres que, como yo, habían descubierto que las personas más peligrosas para una mujer mayor a menudo son aquellas que deberían protegerla. Carmen, de 68 años, había escapado de un hijo que la golpeaba cuando bebía. Rosa, de 72, había huido de una nuera que la tenía encerrada en su propio dormitorio 12 horas al día. Y Pilar, de 79, había sido víctima de un nieto que le robaba la pensión cada mes. El refugio Casa Elvira aparecía ahora en los periódicos de Castilla y León como un ejemplo de cómo transformar el dolor personal en ayuda social. Yo me había convertido, sin pretenderlo, en una especie de heroína local. La periodista de la Gaceta de Salamanca que escribió mi historia la tituló «La anciana que derrotó a sus demonios y salvó a otras mujeres». El titular me hizo reír. Si hubieran sabido lo aterrorizada que estuve durante semanas, no me habrían llamado heroína. Pero lo cierto es que por primera vez en mi vida me sentía útil de una manera que tenía sentido. No útil porque alguien me necesitara para darle dinero o resolver sus problemas, sino útil porque mi experiencia y mi fortaleza podían ser un faro para otras mujeres perdidas en la misma tormenta que yo había navegado. Cada mañana, después de desayunar en la cocina con Carmen, Rosa y Pilar, me sentaba en el escritorio del salón a responder las cartas que llegaban de toda España. Mujeres que me contaban historias similares a la mía, hijos que las chantajeaban emocionalmente, familias que las trataban como cajeros automáticos con patas. Algunas pedían consejo, otras simplemente necesitaban que alguien las escuchara sin juzgarlas. María seguía conmigo, pero ya no era solo mi cuidadora. Se había convertido en la coordinadora del refugio, gestionando las donaciones que llegaban de personas anónimas que se habían enterado de nuestra historia. La ironía era deliciosa. Había perdido a un hijo ingrato y había ganado una familia elegida de mujeres valientes. Una tarde de abril, mientras regaba las plantas del jardín que habíamos plantado entre todas, María vino corriendo desde la casa con una expresión que no sabía si era de preocupación o de sorpresa. «Señora Elvira», me dijo, porque seguía sin acostumbrarse a llamarme solo por mi nombre, «tiene una visita muy inesperada». En el salón me esperaba una adolescente de 14 años que me resultaba familiar y a la vez extraña. Tenía los ojos de su padre, pero había algo en su mirada que Alonso había perdido hace mucho tiempo. Sinceridad. «Abuela», dijo Lucía con voz temblorosa, «he venido sola. Papá no sabe que estoy aquí». Mi nieta había crecido en estos 6 meses. No solo físicamente, sino de esa manera en que crecen los niños cuando la vida los obliga a madurar antes de tiempo. Llevaba una mochila escolar azul,
y en las manos tenía una carta doblada con tanto cuidado que parecía un origami. «Siéntate, cariño», le dije, señalando el sofá donde tantas veces se habían sentado su padre y Leticia a planear mi destrucción. «¿Cómo has llegado hasta aquí?» «En autobús desde Madrid. He estado ahorrando dinero de la paga durante meses». Se sentó en el borde del sofá, como si no estuviera segura de si tenía derecho a estar allí. «Papá y Leticia no saben nada. Creen que estoy en casa de una amiga estudiando para los exámenes». Le serví un vaso de agua y me senté frente a ella, estudiando esa carita que era tan parecida a la de su padre cuando era niño, pero que irradiaba una honestidad que él había perdido en algún momento de su camino hacia la edad adulta. «¿Qué hay en esa carta, Lucía?» Ella me tendió el papel con manos que temblaban ligeramente. «Es de papá. Para ti. Me la dio hace 3 meses y me pidió que te la trajera cuando tuviera valor». Cogí la carta sin abrirla inmediatamente. El papel era de buena calidad, del tipo que Alonso siempre usaba para correspondencia importante. Mi nombre estaba escrito en su letra cuidadosa, esa caligrafía que había heredado de mí y que yo había heredado de mi madre. «¿Has hablado con él sobre lo que pasó?», le pregunté a Lucía. «Un poco», admitió, jugando con las correas de su mochila. «Al principio me dijeron que habías tenido problemas mentales y que habías puesto a toda la familia en contra tuya, pero después empecé a escuchar cosas. Discusiones por la noche, llamadas de gente que quería dinero, papá llorando en su estudio, llorando, Alonso llorando. Había sido un niño que lloraba por todo, pero hacía décadas que no lo veía mostrar ninguna emoción auténtica. «¿Cómo están?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma. Había creído que ya no me importaba, pero descubrí que hay una diferencia entre no querer saber algo y no sentir nada cuando te lo cuentan. «Mal», respondió Lucía con esa honestidad brutal que solo tienen los adolescentes. «Tuvieron que vender el piso de Madrid. Ahora vivimos en un apartamento pequeño en Getafe. Papá trabaja de contable en una empresa pequeña y Leticia hizo una pausa, como si no estuviera segura de si debía continuar. «¿Leticia qué?». «Leticia se fue. Hace 2 meses. Dijo que no había venido a España a vivir como pobre». Lucía me miró con ojos que parecían mucho mayores que sus 14 años. «Papá dice que fue mejor así, que no la echaba de menos, pero yo lo escucho llorar por las noches». Abrí la carta con cuidado, desdoblando cada pliegue como si fuera un mapa hacia un territorio desconocido. La letra de Alonso llenaba 2 páginas completas. Hacía años que no escribía cartas, todo eran emails y mensajes de texto. Que hubiera tomado la molestia de escribir a mano me decía que esto era diferente. «Mamá», comenzaba la carta, «he perdido todo. Leticia me dejó. Estoy trabajando de contable en un colegio de Getafe, ganando 1.200 euros al mes. Vivo en un piso de 50 metros cuadrados que huele a humedad. Y cada día que limpio las aulas después de clase, cada día que veo a los niños corriendo por los pasillos con sus mochilas coloridas, recuerdo tu voz, tu dignidad, tu silencio durante todos los años en que te traté como si fueras mi empleada en lugar de mi madre». Paré de leer. Las palabras se difuminaban por las lágrimas que no había sentido venir. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Lucía con preocupación. «Sí, cariño. Continúa». Respiré hondo y seguí leyendo. «Perdóname. No por heredar dinero, no para que me ayudes económicamente, sino por olvidar quién eras, por olvidar quién era yo cuando era tu hijo de verdad, no solo tu hijo biológico». Cada noche, cuando llego a casa cansado de fregar suelos y limpiar ventanas, me pregunto cómo pude convertirme en el tipo de hombre que envenenar a su propia madre le parecía una solución aceptable. No busco excusas, solo busco perdón. Lucía me observaba mientras yo leía, estudiando cada cambio en mi expresión como si fuera un código que necesitara descifrar. «Durante meses he estado yendo a un psicólogo», continuaba la carta. «Me ha ayudado a entender que no fui solo un mal hijo, fui un mal hombre. Un hombre que confundió éxito con valor, dinero con dignidad, tener con ser. He tenido que aceptar que la persona que más quería en el mundo era también la persona a la que más daño hice. Ahora trabajo duro, pago mis deudas poco a poco y trato de ser el padre para Lucía que tú fuiste para mí durante los primeros años de mi vida,
antes de que el mundo me convenciera de que merecía más de lo que tenía. Ella me pregunta por ti constantemente. Le he contado la verdad sobre lo que hicimos, toda la verdad, y me avergüenzo cada vez que veo la decepción en sus ojos. Me detuve otra vez. La carta era dolorosa de leer, pero no del modo que había esperado. No sentía satisfacción por su sufrimiento, solo una tristeza profunda por todos los años perdidos, por todas las oportunidades de ser una familia real que habíamos desperdiciado. No te pido que me perdones, terminaba la carta. Solo te pido que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. No perdí una herencia. Perdí a la única persona que me amó sin condiciones, sin límites, sin fechas de caducidad. Perdí a mi madre, y ahora sé que eso no se puede reemplazar con dinero, ni con propiedades, ni con nada. Tu hijo que ya no es tu hijo, Alonso. Doblé la carta lentamente y miré a Lucía, que había estado esperando pacientemente a que terminara de leer. ¿Qué quiere que haga con esto?, le pregunté. No lo sé, admitió. Creo que solo quería que supieras que lo siente, que entiende lo que hizo. No para que le perdones, sino para que sepas que no era completamente un monstruo. Solo alguien que se perdió. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. Afuera, podía escuchar las voces de Carmen y Rosa en el jardín, hablando sobre qué verduras plantar para el verano. Sonidos de vida, de mujeres que habían encontrado un lugar seguro donde reconstruirse. Lucía, le dije finalmente, ¿quieres quedarte a cenar? Y si quieres, puedes pasar la noche aquí. Tengo una habitación de invitados que está vacía. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿No estás enfadada conmigo por ser su hija? Me acerqué a ella y la abracé por primera vez en años. Olía a champú de adolescente y a esa mezcla de esperanza y preocupación que tienen los jóvenes cuando el mundo de los adultos los decepciona, pero aún creen que se puede arreglar. Cariño, le susurré al oído. Los errores de tu padre no son tuyos. Tú eres mi nieta y eso nunca va a cambiar. Esa noche cenamos las 5 en la cocina. Carmen, Rosa, Pilar, Lucía y yo. Lucía les contó sobre sus estudios, sus amigas, sus planes de estudiar periodismo. Las otras mujeres la adoptaron inmediatamente, haciéndole preguntas sobre la música que escuchaba y dándole consejos sobre los chicos como si fuera su nieta compartida. Mientras las veía reír alrededor de la mesa, con las ventanas abiertas dejando entrar el aire suave de abril y el sonido del río Tormes corriendo hacia el mar, me di cuenta de algo que me llenó de una paz que no había sentido nunca antes en mi vida. Había encontrado algo mejor que una familia perfecta. Había encontrado mi lugar en el mundo. Y ese lugar no era ser la madre abnegada de nadie, ni la abuela disponible para emergencias económicas, ni la anciana silenciosa que aguantaba lo que fuera por no estar sola. Mi lugar era ser Elvira Muñoz, una mujer de 76 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente mereces. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, las mejores familias son las que elegimos, no las que nos eligen a nosotros.